Capítulo 12. Ira inarticulada. Harry nunca sabría cómo logró encontrar el camino de regreso a la sala común de Slytherin después de lo que escuchó en ese huevo. El peso de lo que se avecinaba se sentía como un albatros alrededor de su cuello. Pasó toda la noche dando vueltas, acosado por pesadillas de manos viscosas que lo arrastraban hacia las profundidades del lago. Despertar y mirar la luz verdosa que se proyectaba a través de su dormitorio se sintió como una burla burlona, recordándole a Harry lo que estaba por venir el 24 de febrero. Fue incapaz de concentrarse durante cualquiera de sus lecciones ese día. La profesora Sprout le quitó 10 puntos a Slytherin después de que Harry casi decapitara varias plantas, y le dieron tarea adicional de encantamientos después de que fue el único en la clase que falló en un encantamiento de destierro. El cuidado de las criaturas mágicas tenía que ser lo peor. Aunque la lección que les estaban dando sobre los unicornios con el nuevo profesor Grubbly Plank era interesante, todo lo que Harry podía pensar era en el lago helado que lamía los bordes del prado. De hecho, lo hizo sentir un poco enfermo con solo mirarlo. Neville y Hermione, quienes cuidaban criaturas mágicas y habían notado claramente la angustia de Harry, inmediatamente lo agarraron después de la lección y comenzaron a arrastrarlo en dirección al escondite para encontrarse con Blaise y Tracey. ¿Entonces descubriste la pista?, preguntó Hermione mientras subían las escaleras. Partes de eso, dijo Harry, metiendo la mano en el bolsillo de su túnica y entregándole la copia de la canción del huevo que había garabateado apresuradamente. Hermione lo leyó con entusiasmo, casi entrando en primer año porque no estaba prestando atención. ¿Es algo malo?, preguntó Neville, dándole una mirada nerviosa. Parecías realmente asustado. Es nadar, dijo Harry, tragando saliva. «Oh, no», dijo Neville, cayendo de cara. «¿Tienes miedo al agua, no?», preguntó Hermione, haciendo una mueca. Harry asintió en silencio, imágenes de sí mismo ahogándose destellando en su mente una vez más. «Bueno, eso solo significa que tenemos que trabajar el doble para asegurarnos de que estarás bien y a salvo», dijo Hermione enérgicamente, abriendo la parte trasera falsa del armario de las escobas. Blaise y Tracey ya estaban dentro del escondite, trabajando en su tarea de estudios muggles. «¿Qué pasa, Harry?», preguntó Blaise con el ceño fruncido. «Solo discutiendo la segunda tarea», explicó Hermione. «Es algo que tiene que ver con nadar en el lago», añadió Neville para Harry, para su alivio. Realmente no se sentía capaz de hablar en ese momento. Inmediatamente, Blaise palideció visiblemente. «¿Por qué piensas eso?», «Estaba en la canción que sonaba cuando metías el huevo bajo el agua», explicó Harry mientras Hermione ponía el pergamino en el escritorio frente a Tracey y Blaise. Ambos lo leyeron rápidamente. «Antes de que averigüemos lo que necesita para completar la tarea, creo que debemos averiguar qué significa el resto de la pista», dijo Tracey. «Buena idea», dijo Hermione, sentándose a la mesa y sacando una pluma y un pergamino. «Vamos línea por línea, comenzando con ven a buscarnos donde suena nuestra voz. Harry, ¿por qué crees que eso significa que está bajo el agua?». «Bueno, dado que solo podía escuchar las voces en el huevo bajo el agua, probablemente ahí es donde suenan sus voces», explicó Harry. «La otra línea, no podemos cantar sobre el suelo, también me hizo pensar eso». «Ya veo», dijo Hermione, garabateándolo. «¿Quiénes son las personas que cantan, crees?», preguntó Tracey. «Sirenas», dijo Harry. «Son las únicas criaturas submarinas que pueden hablar y son sensibles, hasta donde yo sé». Blaise parecía como si una pieza del rompecabezas finalmente hubiera encajado en su lugar para él. «Eso explica todo el chirrido que hizo el huevo. Es sireno». «Oh, eso tiene mucho sentido». «Eso es todo lo que llegué», dijo Harry. «No sé qué podría significar el resto». «Y mientras buscas, reflexiona sobre esto. Hemos tomado lo que extrañarás mucho», leyó Hermione en voz alta. «¿Cómo se supone que las sirenas te roben?», preguntó Neville.
Pueden salir del lago, pero en realidad no pueden llegar a ninguna parte en tierra. Bueno, los organizadores del torneo podrían aceptarlo, teorizó Hermione. Pero, ¿qué estarían tomando? Blaise frunció el ceño. Algo valioso, tal vez. ¿Qué es lo más valioso que tienes, Harry? Probablemente mi capa de invisibilidad, dijo. Pero no sé cómo los organizadores del torneo lo saben, solo mi familia y ustedes saben realmente que existe. Además, no todo el mundo tendría algo tan valioso. En privado, Harry pensó que ningún artículo era lo suficientemente valioso como para nadar todo el camino hasta las profundidades del lago. Tal vez sea tu varita, dijo Tracey emocionada. Todo el mundo tiene uno de esos, ¿no? Hasta hicieron esa ceremonia donde los pesaron y todo. Tal vez eso fue una distracción para que pudieran encantarlos para que desaparecieran el día de la tarea. De hecho, creo que esa podría ser la respuesta, dijo Harry, sintiéndose bastante aliviado. La mayoría de los magos definitivamente extrañarían mucho su varita, ¿no? Bueno, no eres la mayoría de los magos, dijo Blaise, dándole un codazo a Harry con una sonrisa. Harry, sabes cómo hacer magia sin varita. Esta es tu tarea, ¿estás listo? Hermione, ¿qué piensas? Preguntó Neville. Hermione se frotaba las sienes. Supongo que podría verlo, dijo lentamente. Pero, ¿cómo superarían la tarea los otros campeones? La magia sin varita no es exactamente común entre las brujas y los magos de nuestra época. Bueno, son campeones, ¿no? Dijo Tracey, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y son mucho mayores que Harry. También podrían aprender magia sin varita en Beauxbatons y Durmstrang, agregó Blaise. La mayoría de las escuelas extranjeras tienden a estar bastante a la defensiva sobre sus planes de estudio, pero sé que la escuela Warado usa magia sin varita en lugar de varitas. Por lo que sabemos, los estudiantes de Beauxbatons y Durmstrang podrían ser excelentes. Supongo que tiene sentido, dijo Hermione lentamente, aunque no parecía del todo convencida. Sin embargo, parece un poco injusto para el campeón de Hogwarts, especialmente cuando tienes que descubrir cómo permanecer bajo el agua durante una hora. Harry sintió que se le revolvía el estómago ante el recordatorio. Bueno, no todo requiere una varita, ya sabes, intervino Neville. Creo que podría haber una planta que pueda ayudarte a respirar bajo el agua. ¿Cómo se llama? Preguntó Harry, sintiendo como si Neville acabara de pasarle un salvavidas. Si no tuviera que depender de sus terribles habilidades para nadar, tal vez en realidad tendría una oportunidad en esto, Gilliweed, dijo Neville. El profesor Moody me dio un libro sobre hierbas y hongos mágicos, y había una sección completa sobre él. ¿Y duraría una hora? Preguntó Hermione. Creo que sí. Neville dijo vacilante. Tendría que revisar mi libro, no estoy muy seguro, lo siento, está bien, dijo Hermione. ¿Por qué no nos limitamos a resolver el resto del poema mientras tanto? Es un poco espeluznante, comentó Tracey. ¿Se romperán los lazos? ¿Se ha perdido sangre? Creo que podría ser una referencia a la siguiente línea, explicó Blaise. La sangre es la forma en que pagas nuestro costo, tal vez tengas que renunciar a un poco de sangre para recuperar tu varita. Neville frunció el ceño. ¿No es la magia de sangre realmente oscura? Solo si se usa por razones oscuras, dijo Blaise. Probablemente sería simplemente abrir una puerta o algo así. Todavía no me gusta eso, murmuró Neville. Bueno, la magia que impidió que Voldemort los matara a ustedes tres fue técnicamente magia de sangre, ¿no? Replicó Blaise. Fue por eso que la maldición asesina fracasó en Ollie. ¿Dirías que está oscuro? Supongo que no, accedió Neville. Harry, por su parte, de repente fue dolorosamente consciente de sus mentiras por misión a sus amigos. Por supuesto, la maldición asesina nunca había tocado a Ollie, pero sus amigos no lo sabían, y no podían saberlo. Sin embargo, todavía se sentía horrible mintiéndoles.
Sin embargo, no puedo creer que van a quitarte las varitas para siempre si no puedes llegar a tiempo. Tracey sacudió la cabeza con desdén. Harry sintió como si se le hubiera caído el fondo del estómago. ¿Esperarlo? La última línea, dijo Tracey, señalando el pergamino. Pero pasada una hora, la perspectiva es negra, demasiado tarde, se ha ido, no volverá. Eso es un poco basura. Blaise dijo indignado. Dudo mucho que alguien se haya registrado pensando que perdería sus varitas. Definitivamente no, murmuró Harry, su mente aún ocupada en otras cosas. Todo el pensamiento de Voldemort le había recordado que él y quien usted sabe compartían el núcleo de una varita. Eso tenía que estar relacionado con que Harry fuera el niño que vivió, de alguna manera. ¿Qué significaría para él si perdiera la varita en la segunda prueba? Tal vez por eso alguien había ingresado a Harry en el torneo, porque querían desarmarlo. Aún así, parecía una forma complicada de hacerlo. Correcto, dijo Hermione enérgicamente, poniéndose de pie. Neville y yo iremos a buscar ese libro sobre Gilliwet y regresaremos con lo que encontremos. Ustedes tres deben comenzar a practicar la magia sin varita de Harry. Si tenemos razón y él no va a tener una varita, esa será su mayor fortaleza. Claro, dijo Harry, frotándose las manos con nerviosismo. Vamos a practicar entonces, supongo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Blaise se volvió hacia Harry. Entonces, ¿crees que Ollie lo sabe? No, dijo Harry con una mueca. Con la prisa de todo lo que había estado pasando, se había olvidado por completo de su hermano. Se lo diré más tarde. Quiero decir que él podría ser capaz de resolverlo por sí mismo, dijo Tracey. Es una competencia, Harry. Prefiero no dejar que mi hermano se ahogue en un lago, gracias, dijo Harry un poco bruscamente. Además, nunca lo habría descubierto si Krum no me hubiera dado una pista. Cierto, lo siento, dijo Tracey tímidamente. ¿Krum fue el que te dijo cómo resolver el huevo? Preguntó Blaise, sorprendido. Nunca me dijiste esa parte. ¿No lo hice? Dijo Harry. Lo vi con Hermione. Fue mientras estabas, ya sabes, al la del hospital, ¿cierto? Dijo Blaise, interrumpiendo el torpe tartamudeo de Harry. Silboya sintió con aprobación. Mírate, haciendo conexiones de Quidditch. ¿Sigues pensando en jugar profesionalmente? Definitivamente, dijo Harry con fervor. Tengo que hacerlo, casi me siento como. Lo he echado mucho de menos este año, no puedo esperar para empezar de nuevo. Krum en realidad se ofreció a jugar conmigo, pero he estado demasiado nervioso para volver a mencionarlo. Oh, no seas estúpido. Dijo Tracey, sacudiendo la cabeza. Este es Víctor Krum. Si te ha invitado a jugar Quidditch, obviamente tienes que hablar con él. Llévate a Hermione si es necesario, vamos. Está bien, dijo Harry con una risa. Y, sorprendiéndose incluso a sí mismo, Harry le pidió a Krum que jugara Quidditch con él más tarde esa semana, y Krum terminó diciendo que sí. Harry casi no podía creerlo cuando se encontró parado en el campo de Quidditch de Hogwarts con un finalista de la Copa del Mundo ese fin de semana, escoba en mano. Krum corrió con él unas cuantas veces, superando fácilmente a Harry con su saeta de fuego, que dejó que Harry probara. Era la mejor escoba que jamás había montado y avergonzó a su Nimbus 2001. Krum incluso ayudó a Harry a aprender a hacer la finta de Wronski, que había pasado todo el verano esforzándose por hacer. Soplón. Entonces, ¿cómo te las arreglaste para entrar en el equipo búlgaro tan joven? Preguntó Harry. ¿Cuánto tienes, 18? Lo soy, confirmó Krum. Y fue mucha suerte. He estado volando durante mucho tiempo, estuve en la Liga Sub-11 de Bulgaria, por ejemplo. El entrenador del equipo búlgaro vio un partido mío cuando tenía 14 años y pensó que tenía un gran talento. A los 16, fui a la escuela a tiempo parcial para entrenar completamente con la selección nacional.
Se suponía que yo era la reserva, pero nuestro buscador habitual tuvo un grave accidente y no pudo jugar. Sin embargo, en realidad eres increíble. Ari respiró. Es tan bueno. Ojalá pudiera volar como tú. Krum le sonrió. Con el tiempo, lo harás, puedo verlo. Tal vez te vea en la cancha dentro de unos años, jugando para Inglaterra. Entonces no debería darte mis secretos. Ari se rió. Bueno, si eso sucediera, sería genial. Por ahora, supongo que te veré en la tarea. Gracias de nuevo por eso. No es un problema, dijo Krum con un rápido asentimiento. Después de que descubrí cuál era la tarea, bueno, entiendes por qué no podía dejarte ir a ciegas. Sí, por supuesto, dijo Harry. Apreció el gesto, ya que parecía que sus varitas se las quitarían permanentemente si perdían. Hablando de eso, necesito ir a investigar algunos hechizos para la tarea ahora. Buena suerte. Tú también. Harry pasó el resto de enero haciendo todo lo posible para que su magia sin varita estuviera a la altura. Como definitivamente iba a haber algún tipo de plantas en el lago, Harry había decidido concentrarse en ese tipo de magia. Él y sus amigos habían decidido ir al borde del bosque prohibido, envolviéndose en capas de abrigos y sombreros. Y bufandas donde las plantas eran más altas y salvajes. Harry había logrado un par de cosas. Cultivando algunas raíces de árboles, haciendo que algunas enredaderas se enrollaran alrededor de los tobillos de sus amigos, pero aún no era particularmente poderoso. No tuvo suficiente tiempo, especialmente después de que Snape les prohibió salir durante unas semanas después de que Harry y Blaise contrajeran un horrible resfriado y tuvieran que recibir una dosis de Peter Potion durante 3 días seguidos. Lo habían sustituido por los invernaderos, pero no era lo mismo. Harry no había estado haciendo magia con plantas por mucho tiempo, pero ya podía decir que las plantas en macetas individuales que usaban en la lección de herbología eran mucho más fáciles de controlar y enfocarse en crecer que en el caos salvaje del mundo al aire libre. Incluso una vez que a Harry se le permitió volver a salir, con las terribles advertencias de Snape de no volver a enfermarse, sabía que no iba a estar ni cerca del nivel que necesitaba antes del 24. Hermione le había sugerido a Harry que comprara un poco de Gillyweed en exceso y practicara su uso temprano. Habían pedido un montón de una lechuza en una tienda de suministros de pociones y se esperaba que llegara el 1 de febrero, pero él inmediatamente la rechazó. Harry sabía que se estaba saboteando a sí mismo, pero no podía soportar la idea de caminar hacia ese lago un minuto antes de tener que hacerlo. Harry todavía estaba medio seguro de que se ahogaría y no terminaría entrando, frente a todo Hogwarts y todos los visitantes extranjeros. No estaba del todo seguro de lo bien que le estaba yendo a Ollie con el acertijo. Por alguna razón, no quería que Harry lo ayudara. Quiero hacer al menos algo de eso yo mismo, dijo con firmeza, justo cuando Harry estaba a punto de comenzar a contarle su teoría sobre las varitas. Gracias por darme el acertijo, pero lo tengo desde aquí. Harry solo esperaba que Ollie fuera capaz de hacer lo que fuera que estaba planeando sin una varita, porque Harry se había convencido de todo corazón de que ese sería el contenido de la tarea. Sin embargo, todavía estaba tratando de encontrar una forma de evitarlo, y a principios de febrero pensó que había encontrado la respuesta, aunque Harry necesitaba a su padrino para que funcionara. Estimado Sirio, espero que todo esté bien en casa. Me he estado preparando para la segunda prueba, y las pistas que me han dado me hacen pensar que voy a perder mi varita y tendré que recuperarla. Me preguntaba, ¿hay alguna forma de que una segunda varita funcione para un mago? Si pudiera tomar uno como respaldo, entonces creo que podría estar más seguro cruzando el lago. Si puedo hacer eso, ¿podrías ayudarme a conseguir una varita? He incluido una copia del acertijo que me dieron en mi nuevo en caso de que tengas alguna idea. Harry envió la carta esa noche, con la esperanza de que la escapatoria que había descubierto funcionara.
Hermione había estado revisando las reglas de los tres magos a fondo, y no había ninguna regla en contra de llevar una segunda varita, hasta donde ella podía ver. Para alivio de Harry, el día antes del fin de semana de Hogsmeade, Hedwig dejó caer una carta de Sirius en su regazo. Estimado Harry, definitivamente no hay nada que te impida llevar una segunda varita. Algunas varitas pueden ser un poco temperamentales y enojarse si no solo estás aliado con ellas, pero la tuya no es del tipo que hace eso, por lo que no debería haber ningún problema allí. Puedes probar un par de varitas familiares que tengo. No se sentirán exactamente igual que las tuyas, pero una de ellas debería funcionar. ¿Podrías reunirte conmigo en Tree Broomsticks mañana al mediodía en tu fin de semana en Hogsmeade? De esa manera, puedo darte tu varita de repuesto y podemos discutir un par de ideas sobre la segunda tarea. Mantenerse seguro. Todo mi amor, Sirio. Harry dobló la carta con una sonrisa y luego comenzó. Ya había hecho planes de Hogsmeade con Daphne. En el último mes, cuando no se había ocupado de los preparativos para la segunda tarea, habían estado hablando todo el tiempo, incluso sentados juntos en lecciones a veces y en general pasando un buen rato. Harry ahora tenía la confianza suficiente para incluso presentar a Daphne como su novia, aunque se cuidó mucho de tener mucho tacto al respecto. Por mucho que intentara ignorarlo, Blaise obviamente estaba profundamente herido por lo que Terry le había hecho. Cada vez que alguien sacaba el tema, cambiaba rápidamente de tema, pero Harry sabía que había roto algo en su amigo. Las cosas habían cambiado, ya no hablaba de romance y chicos como solía hacerlo. Harry solo esperaba recuperar su amor por todo eso algún día. Era parte de quien era Blaise. Mientras tanto, Harry estaba aliviado de que Blaise estuviera recibiendo ayuda. Le había mencionado de pasada que Snape lo estaba asesorando, de la misma manera que el profesor lo había hecho con Harry desde primer año. Una parte de Harry en realidad se sentía bastante culpable de estar en una relación feliz mientras su mejor amigo estaba claramente solo, pero trató de dejar eso de lado. Sabía que Blaise estaría molesto con él por pensar así. Mientras tanto, hizo un gesto a través de la mesa hacia Daphne, cuyo rostro se iluminó tan pronto como vio a Harry. ¿Puedo hablar contigo, rápido? Él llamó. Seguro. Dijo, dando la vuelta a la mesa y sentándose junto a Harry. ¿Qué pasa? Lo siento mucho, pero tengo que reunirme con Sirius rápidamente este fin de semana, dijo sin aliento. Son solo cosas para el torneo, pero realmente no quiero arruinar nuestra cita. Relájate, cálmate. Daphne se rió. ¿A qué hora quiere reunirse contigo? Alrededor del mediodía, dijo Harry. Bueno, eso todavía nos da unas pocas horas, entonces, dijo Daphne encogiéndose de hombros. El torneo es lo más importante, no te preocupes por eso. Él le pasó un brazo por los hombros y sonrió. Usted es el mejor. Consigue una habitación. Gritó Tracey. Harry bromeó con ella mientras Daphne se reía. No es como si tú y Millie pudieran hablar. Oye. Millie dijo indignada. Harry, repentinamente consciente de lo que estaba haciendo, lanzó una mirada culpable a Blaise, quien le dedicó una sonrisa fácil. Están todos tan amados. Es tan lindo. Por mucho que a Harry no le gustara que lo describieran como lindo, sintió una repentina oleada de felicidad. Eso sonaba más como el viejo Blaise al que estaba acostumbrado. La cita de Harry con Daphne fue maravillosa, a pesar de su brevedad. No regresaron a casa de Madame Puddifoot. Harry estaba sorprendido pero complacido de saber que Daphne había odiado el lugar tanto como él, y terminaron pasando otro período de tiempo en Oxead. Harry había recordado traer sus propios anteojos esta vez, por supuesto. Incluso se besaron por un rato antes de que Harry se diera cuenta de repente que era casi mediodía y que estaba muy lejos de las tres escobas. Caminaron rápidamente hacia el pub, donde Harry encontró a Sirius esperándolo afuera. Harry. Dijo alegremente, tirando de él en un abrazo, para mortificación de Harry. Geoff.
murmuró, alejándose de Sirius, quien tenía el brillo burlón en sus ojos que normalmente significaba problemas. Sirius, esta es Daphne, mi novia, dijo Harry, haciéndole un gesto. Sirius sonrió. Ah, la famosa Daphne. Dijo, estrechándole la mano. Es genial conocerte. Siento haber roto lo que sin duda es una cita maravillosa. No hay problema, dijo Daphne con una pequeña sonrisa. He escuchado mucho de ti. Por supuesto, dijo Sirius con un sabio asentimiento. Soy tan fabuloso, Harry no puede resistirse a hablar de mí. Bueno, tenemos que continuar, dijo Harry en voz alta, intentando empujar a Sirius en dirección al pub. Te veré luego, Daphne. Sí, por supuesto, dijo ella, claramente tratando de sofocar una risa. Nos vemos pronto. Bueno, ella es encantadora, comentó Sirius cuando finalmente entraron en las tres escobas. Oh, Dios mío, eres tan vergonzoso. Harry se quejó. Es mi trabajo, soy tu padrino. Él rió. ¿Qué dije? Fue tu tono, murmuró Harry, cruzando los brazos. Considérate afortunado de que sea yo y no tu mamá y papá, dijo Sirius, levantando una ceja. Serían peores. Por cierto, tu cuello está torcido. Correcto, murmuró Harry, sintiendo un rubor caliente subiendo por sus mejillas mientras frenéticamente lo colocaba en su lugar. No hagas nada que yo no haría, dijo Sirius, claramente divirtiéndose. ¿Tengo que darte la charla sobre los calderos y las varitas? Oh, Dios mío. Gritó Harry, completamente mortificado cuando Sirius medio se cayó de su taburete, doblado por la risa. ¿Y a qué te refieres con que no hagas nada que no harías? Eres una terrible influencia. Lo sé. Lo siento, jadeó Sirius, limpiándose las lágrimas de alegría del rabillo del ojo. Se puso un poco más serio. Bueno, si tienes alguna pregunta, sabes que puedes venir a mí, seguro. Seguro. Lo sé. Harry dijo rápidamente, tratando desesperadamente de terminar la conversación. Así que las varitas, ¿las tienes? Sí, dijo Sirius, metiendo la mano en el bolsillo de su túnica y sacando 3 varitas diferentes. Eres un salvavidas, gracias. Harry dijo felizmente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es como la tienda de varitas de Ollivander, donde las pruebo y veo cuál encaja. Podríamos hacer eso, pero tengo uno específico en mente, en realidad. Sirius deslizó uno hacia adelante que estaba hecho de un tipo de madera más oscura que la de Harry. Es muy especial para mí, en realidad. Era la varita de mi hermano. Regulo. Harry se sentó en silencio mientras Sirius miraba a la multitud, claramente perdido en sus pensamientos. Había hablado extensamente sobre otros miembros de su familia antes. Su madre enojada y horrible, su padre frío y distante, sus varios primos, incluida Bellatrix, pero nunca Regulus. En su mayoría, solo se lo mencionó de pasada como el hermano menor de Sirius que se había ido por el camino equivocado y murió. Era claramente un tema doloroso. ¿Qué le pasó realmente a Regulus? Harry preguntó de repente, sintiendo que este era el momento de preguntar. Lo mataron en la guerra, dijo Sirius simplemente. Él solo tenía 18 años, nunca supimos qué le pasó realmente. Era un mortífago. Mis padres apoyaban a ya sabes quién en privado, por supuesto, pero Regulus fue el único que se unió a él formalmente y tomó la marca tenebrosa. Creo que se metió demasiado profundo, entró en pánico y se hizo matar. Eso es terrible, dijo Harry en voz baja. No podía imaginar lo que haría si Ollie o Jasmine terminaran muertos sin una explicación completa. Nos separamos mucho hacia el final, especialmente cuando me escapé de casa, pero él era un buen chico, ¿sabes? Dijo Sirius, deliberadamente sin mirar a Harry a los ojos. Antes terminábamos en lados separados de la guerra. La forma en que solía ser, antes de que todo saliera tan mal, me recuerda mucho a ti, Harry. ¿En realidad? Preguntó, sorprendido.
No la parte de los mortífagos, obviamente, dijo Sirius rápidamente. Pero especialmente cuando te conocí cuando volviste de los Dursley. Estabas tan callado, cuando te llevé por primera vez a esa panadería fue extraño, incluso la forma en que te comportaste. No lo estoy explicando correctamente, pero era como si estuviera mirando a Regulus a los 10 años otra vez. No sé qué esperaba después de tantos años, pero ciertamente no era eso. Sirius se rió para sí mismo y negó con la cabeza. Creo que su varita funcionaría para ti. Harry lo recogió con cautela, sintiendo ahora todo el peso de lo que Sirius estaba haciendo por él. Tan pronto como sostuvo la varita en su mano, lo sintió. El cálido brillo de la magia burbujeando en la punta de sus dedos. No era tan poderoso como cuando Harry usaba su propia varita, pero se sentía cómodo, aunque un poco rígido. Le recordó a Harry una época hacia el final del tercer año cuando tuvo una mala caída en Quidditch y se rompió el brazo. Madame Pomfrey había logrado arreglarlo en menos de un minuto, por supuesto, pero todas sus articulaciones estaban un poco rígidas y estaba nervioso por moverlo normalmente por un rato. Eso era lo mismo que sentía Harry acerca de esta varita. Un poco antinatural, pero algo a lo que se acostumbraría con el tiempo. Muchas gracias, dijo Harry con seriedad, moviendo la varita entre sus dedos. Sé que esto es importante. Lo cuidaré bien. Sirius le dio una pequeña sonrisa. Sé que lo harás. Además, es mejor que se acostumbre a estar afuera que sentado en un cajón polvoriento, ¿no es así? Siento lo de tu hermano, dijo Harry de repente. Mortífago o no, es terrible que le pase a alguien. Todo lo que Harry podía pensar era cuando pensó que Ollie había muerto en la Cámara de los Secretos hace 1 año y medio. Hasta ese momento, había odiado a su hermano con pasión, pero ver que la vida se desvanecía de él había provocado un dolor que Harry nunca podría haber imaginado. Apenas podía concebir lo que debió haber sido para Sirius. Está bien ahora, dijo Sirius simplemente. Realmente, lo es. Me consuela saber que tú y Adara nunca se verán obligados a asumir ese tipo de posición. La guerra se acabó. Harry forzó una sonrisa. Sí lo es, pero en el fondo, Harry sabía que no lo era. Sabía que algo se avecinaba, si era o no una guerra, no podía estar seguro, y que, fuera lo que fuera, le esperaban cosas terribles a su familia. De hecho, apenas estaba comenzando. Pero eso claramente no era lo que Sirius necesitaba escuchar, así que Harry decidió cambiar rápidamente de tema. Entonces, ¿tienes alguna idea sobre el acertijo? Estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste, dijo Sirius, pero parece que falta algo. ¿Estás seguro de esta sección sobre la sangre? Bastante seguro, dijo Harry encogiéndose de hombros. ¿Qué más podría ser? No lo sé, murmuró Sirius con el ceño fruncido, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? No te comprometas demasiado con todo el asunto de la varita, siento que hay otra pieza en el rompecabezas. Harry trató de no burlarse. Sirius claramente estaba siendo paranoico, no podía pensar en nada que pudiera ser más que varitas. Era la única explicación lógica, en realidad. Lo pensaré, estuvo de acuerdo Harry, aunque no pretendía hacer nada por el estilo. Así que, todo el asunto del agua, dijo Sirius vacilante. Harry instantáneamente hizo una mueca ante el recordatorio. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Honestamente. Mal, admitió Harry. Pero se me ha ocurrido un plan. Estoy usando Gilliwet, y voy a comprar un poco más y guardarlo en mi bolsillo. Al menos así no me arriesgo a ahogarme. No te ahogarás, prometió Sirius. Tus padres han estado en el ministerio cada hora de cada día repasando las normas de seguridad para el torneo. No les dijeron cuál era la segunda prueba, pero dijeron que tenían métodos para prevenir cualquier lesión letal. Eso no suena particularmente reconfortante, dijo Harry débilmente, las palabras lesión letal resonando en su mente. Sirius hizo una mueca. No es la mejor elección de palabras de mi parte, lo siento.
Me sumergiré en ese lago yo mismo y te atraparé si hay un indicio de problema, tienes mi palabra. Gracias, dijo Harry. La mejor parte fue que sabía que Sirius lo decía en serio, y en realidad le trajo un poco de consuelo saber que alguien lo estaba cuidando en esta trampa mortal del torneo. Te dejaré para que vuelvas con tus amigos y con Daphne, dijo Sirius. Agradable charla, sin embargo. Te veré el día de la tarea, ¿de acuerdo? La mejor de las suertes, amigo. Gracias, dijo Harry, tratando de darle a Sirius una sonrisa tranquilizadora mientras salían del pub. Ah, señor Harry Potter. Harry hizo una mueca al escuchar la voz entrecortada de Rita Skeeter. Harry Potter, dijo brevemente. Claro, dijo con impaciencia. Ahora, ¿cómo te sientes acerca de la segunda tarea? ¿Cómo se siente tu hermano? ¿Ustedes dos se sienten adecuadamente preparados o? Oh, déjalo en paz, ¿quieres? Espetó Sirius. Eres como un parásito. No te quiero cerca de mi familia. Largarse. El rostro de Rita Skeeter rápidamente se transformó en un ceño desagradable. Así que consideras a este chico de la familia, ¿verdad? Interesante relación, especialmente cuando uno considera su pasado cuadriculado e historia familiar. La familia Potter, interactuando con una familia oscura como los Black. Si no te vas a la mierda, voy a hacer que te arrepientas de haber dicho eso, gruñó Sirius. Una vena latía en su frente. Creo que ambos sabemos quién tiene realmente el poder de hacer que alguien se arrepienta de las cosas, Black, dijo Skeeter con frialdad. Ten cuidado. Puedes decir lo que quieras sobre mí. No me importa. Sirius le gritó a Skeeter mientras ella se alejaba por la calle. ¿Qué fue eso? Harry preguntó sin comprender. Una interacción con una de mis exnovias más desagradables, murmuró Sirius, arrugando la nariz con disgusto. De ninguna manera. Harry jadeó, abrumado por una mezcla de fascinación y repugnancia. ¿Por qué saldrías con Skeeter? ¿Recuerdas que te dije que me descarrilé un poco cuando tenía poco más de 20 años? Ella apareció, dijo Sirius con una mueca visible. La dejé. Echo a perder a la gente por otras mujeres, y no creo que nunca me haya superado, pero eso debe significar que ustedes tienen una edad similar. Harry dijo incrédulo. Vaya, no puedo creer que tenga casi 40. Instantáneamente, Harry supo que había cometido un error. Casi 40. Gritó Sirius. Harry James Potter, cumplí 35 hace 2 meses. ¿Me estás diciendo que piensas en mí como si tuviera casi 40? ¡No! Harry dijo rápidamente. No pareces un día mayor de 25. No, es demasiado tarde, suspiró Sirius dramáticamente. Será mejor que escojas mi ataúd ahora, supongo, estoy prácticamente al borde de la muerte, de verdad, punto hecho. Llamó Harry, comenzando a alejarse. Volveré cuando caigas muerto, ¿de acuerdo? Quiero rosas amarillas en mi funeral. Gritó Sirius tras él. Harry saludó, sin molestarse en ocultar la sonrisa en su rostro. Sirius realmente tenía talento para hacerlo reír. Unos días antes de la segunda prueba, cuando Harry entró al desayuno, instantáneamente supo que algo andaba muy mal. Había estado hablando con Ollie sobre la segunda prueba antes de irse a comer, todavía se negaba a contarle a Harry su plan, y se estaba retrasando un poco, por lo que casi todos los estudiantes ya estaban allí. Todo el gran salón se quedó en silencio tan pronto como lo vieron a él y a Ollie, antes de que estallaran furiosos susurros una vez más. ¿Qué demonios? Ollie murmuró mientras caminaban hacia la mesa de Slytherin. Oye, Potter. Gritó Draco. ¿Has estado en algún armario últimamente? Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada sobre Harry. ¿Qué quiso decir con un armario? ¿Podría él saber? De repente, una mano agarró el hombro de Harry. Tienes que venir conmigo. Ahora, siseó Blaise, prácticamente arrastrando a Harry fuera del gran comedor.
Lo permitió, aún demasiado sorprendido por el extraño comentario de Draco. Tracey estaba cerca detrás de él, agarrando algún tipo de artículo de periódico en su mano. ¿Qué? Aquí no, dijo Tracey, arrastrando a Harry en silencio hasta que estuvieron lejos del gran comedor. Cerraron la puerta de un salón de clases abandonado y la bloquearon. ¿Qué está sucediendo? Harry exigió, sintiendo el pánico crecer en él mientras registraba las miradas en los rostros de Tracey y Blaise. Parecían enfermos y ligeramente asqueados. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué todos me miran así? Creo que querrás leer esto, Harry, susurró Tracey, entregándole una página de Witchweekly. Harry sintió que su estómago se hundió tan pronto como leyó el título. Armarios y peleas a puños. El pasado sórdido del alfarero revelado. Cuando Oliver y Harry Potter entraron en el Triwizard, uno tenía que preguntarse, ¿cómo iban a arreglárselas, compitiendo entre sí? Bueno, parece que los chicos Potter han estado en desacuerdo durante mucho más tiempo de lo que se pensaba, debido a un secreto oscuro y bien guardado de Potter. Si bien era de conocimiento común entre los magos que Harry Potter pasó sus primeros años con los parientes muggles de Lily Potter, lejos del mundo mágico debido a su presunto estatus de esquí, este reportero puede revelar exclusivamente que fue abusado bajo su cuidado. Petunia Dursley, de 36 años, y Vernon Dursley, de 40 años, fueron condenados por múltiples cargos de abuso y negligencia infantil en 1991 y sentenciados a 4 años de prisión cada uno. Tras una inspección más detallada, los registros judiciales muestran que obligaron al joven Harry a dormir en un armario, a pesar de tener 2 dormitorios libres. Sin embargo, este no fue el final de su abuso. Los registros judiciales también informaron que los Dursleys murieron de hambre a Harry Potter y lo golpeaban regularmente. Tales informes sobre su educación pueden, por lo tanto, explicar la aparente historia de comportamiento violento de Potter con su hermano. Una vez arrojó a Ollie por unas escaleras. Informó Draco Malfoy, compañero de clase de Harry. Él ataca a todos los estudiantes, de verdad, es como si fuera salvaje. Incluso le puso una serpiente a otro estudiante. Todos vivimos con miedo de él. Algunos lectores pueden preguntarse si esta vena viciosa estalló correctamente después de que el Sr. Potter comenzó a vivir con su padrino, Sirius Black, cuyos parientes eran famosos por haber servido a el que no debe ser nombrado. El mismo Sirius incluso fue arrestado poco después de su caída, y aunque fue liberado, muchos creen que los Potter pueden haber influenciado injustamente al ministerio para limpiar su historial. Black puede estar influyendo en el joven Harry para que actúe de esta manera y le enseñó los comportamientos violentos y la magia oscura que ha mostrado en Hogwarts. Pero tal rivalidad con Oliver no parece ser unilateral. Este reportero también puede revelar que estalló una enemistad tan amarga entre los dos niños que Harry escaló cuando solo tenía 10 años, debido a la horrible intimidación por parte de su hermano. Supuestamente pasó 5 días en las calles a mediados de diciembre, casi muriéndose antes de que lo encontraran. Ollie es tan malo como Potter, de verdad, también reveló el joven señor Malfoy. Es horrible. Prácticamente está fallando en todo, y nos maldice a mí y a mis amigos todo el tiempo. Dichos informes del Sr. Malfoy arrojan dudas sobre las habilidades de crianza de Lily James Potter, quienes parecen haber criado una camada de niños que son incapaces de actuar como miembros civilizados de la sociedad. Muchos lectores sabrán que el cerebro de la Sra. Potter quedó severamente dañado después de un ataque de la ahora fallecida Bellatrix Lestrange, prima de Sirius Black, así como de varios de sus compañeros mortífagos, y la gran cantidad de atención que requiere puede significar que Lily es incapaz de cuidar a un niño, y James está demasiado ocupado con su salud para cuidar de su descendencia. El ministerio aún no ha hecho un comentario sobre si intervendrán o no para remediar esta situación claramente peligrosa,
Pero la residencia actual de Harry Potter con el notorio Sirius Black puede significar que las cosas en la casa de Potter son mucho peores de lo que pensamos. Harry ya no podía leer. Sus manos temblaban demasiado. Harry, ¿puedes decir algo? Preguntó Tracey. ¿Es todo eso cierto? Preguntó Blaise, todavía luciendo enfermo. Quiero decir, sabía que no te llevabas bien con tus padres, pero estos muggles con los que vivías, ¿realmente ellos? Alguien se lo dijo, susurró Harry. Escuchó que las ventanas comenzaban a temblar. Alguien le contó todo esto a Rita Skeeter. Pero ¿quién? Una parte de Harry pensó que podría ser Draco, pero descartó ese pensamiento. En el mejor de los casos, sabía partes y piezas. Si Oye le hubiera contado cuando eran amigos, habría atormentado a Harry por eso durante mucho tiempo. Oye definitivamente no había dicho nada, el artículo lo pintaba de una manera terrible, y Harry nunca les había contado todo eso a sus amigos, lo que dejaba solo, Daphne. Sintió un dolor desgarrador, como nada que hubiera conocido. Harry finalmente había confiado en alguien lo suficiente como para abrirse, solo para que se lo arrojaran a la cara. Ahora todo el mundo lo sabía. Todas las ventanas se rompieron en 1.000.000 de pedazos diminutos. Todo el salón de clases comenzó a temblar y retumbar, pequeñas rocas cayeron sobre ellos. Harry, necesitas calmarte. Blaise dijo con urgencia, agachándose a su lado. Sé que todo esto parece horrible, necesitas respirar profundo, no puedo calmarme. Gritó Harry, sintiendo todo su cuerpo temblando con el castillo. Le zumbaban los oídos. Ella me traicionó, le dijo a Rita Skeeter, todos lo saben. Todos. Una gran grieta atravesó el medio del salón de clases, separando a Tracey y Blaise de Harry mientras retrocedían a trompicones para evitar caer. Harry, por favor. No hagas nada precipitado. Blaise dijo desesperadamente. No me importa. Él gritó. Trozos de roca cada vez más grandes comenzaron a llover desde el techo, más grietas se abrieron en el piso y Harry se sintió más claustrofóbico que nunca en esa habitación, así que corrió. Corrió, sin saber a dónde lo llevarían sus pies, el castillo derrumbándose todo el camino detrás de él porque todos sabían, necesitaba salir, necesitaba dejar este lugar, y de alguna manera estaba en la estatua de la bruja de un ojo, así que Harry jadeó la contraseña y se escondió dentro. De algún modo, la piedra oscura del túnel resultaba extrañamente reconfortante. Este lugar estaba bien. Era privado, nadie lo sabía, bueno, Fred y George lo hicieron. Y, conociéndola, Jasmine y Oye, habían pasado por aquí juntos. Harry comenzó a moverse inmediatamente después de eso, sintiéndose como un animal herido. Necesitaba huir. El comentario de Malfoy había sido solo el comienzo. La gente se reiría de él. Menciona a los Dursley. Dale esas miradas horribles y compasivas que Blaise y Tracey le habían estado dando. Jasmine lo sabría. Ella solo tenía 9 años cuando los Dursley fueron sentenciados, Harry no le había dicho todo. Y ahora sabía todos los detalles sangrientos. Ella nunca lo miraría de la misma manera. Y Daphne, tendría que mirarla a los ojos todos los días en la escuela, después de lo que le había hecho, y Harry no podía soportar eso. Con toda honestidad, Harry realmente no confiaba en sí mismo cuando estaba con Daphne. Conocía su temperamento. La había lastimado, y sabía que si cedía a ese impulso, solo estaría demostrando que ese estúpido artículo tenía razón. Caminó a lo largo del túnel y se encontró en el sótano de Honeyduques. En ese momento, Harry deseó tener la capa, haría que lo que estaba a punto de hacer fuera mucho más fácil. Estaba huyendo, por supuesto. Tal vez el artículo en realidad tenía razón. Tal vez Harry era peligroso. Violento. Necesitaba mantenerse alejado de otras personas. Estaba demasiado débil para quedarse en Hogwarts ahora, de todos modos. Todo era demasiado.
el torneo, especialmente la espeluznante segunda prueba, el asunto del niño que vivió, y ahora este horrible artículo, que fue solo el último clavo en el ataúd. Tal vez sería más fácil ir a vivir como Muggle. El mundo mágico le había traído nada más que dolor. El viaje a través del túnel le dio a Harry suficiente tiempo para controlar su magia salvaje, y llegó a la escalera que permitía la entrada al piso de la tienda de Honeyduques. Después de mirar a través de una rendija en la puerta del sótano por un rato, Harry vio al señor Honeyduque abandonar el piso de la tienda desierta para subir las escaleras y aprovechó la oportunidad para salir corriendo de la tienda de dulces y correr escaleras arriba. Hogsmeade estaba mayormente desierta, pero Harry aún así hizo un esfuerzo por permanecer en los costados de las calles. No quería que ninguna de las personas alrededor viera su uniforme de Hogwarts y lo enviara de vuelta. Necesitaba salir del pueblo. ¿Había alguna forma de transportarse sin escoba o sin polvos Floo? Entonces, de repente recordó algo. Un método de transporte mágico. No lo había usado antes, pero tal vez funcionaría. Extendió su brazo derecho hacia el camino, varita en mano, y segundos después un autobús morado de 3 pisos apareció de la nada con un fuerte golpe, deteniéndose con un chirrido justo enfrente de Harry. Era el autobús noctámbulo. Harry se puso la capa sobre la cabeza, tratando de disimular sus rasgos mientras un adolescente con granos en la cara se acercaba a la entrada del autobús y le sonreía. Bienvenido al autobús noctámbulo, transporte de emergencia para el mago o la bruja varado. Solo saca la mano de tu varita, sube a bordo y te llevaremos a donde quieras ir. Mi nombre es Stan Shumpike y seré su conductor por el día. Hola, dijo Harry torpemente. Stan Shumpike lo miró con el ceño fruncido. ¿Yo haciendo afuera de Hogwarts en medio del trimestre? Mi madre está enferma, mintió Harry apresuradamente. Tengo permiso para ir a verla. Stan lo miró con simpatía. Eso es duro. ¿No puedes ir a casa por Floo? No, dijo Harry. Ella es una Muggle. Ella no está conectada a la red Floo. Stan asintió. Entendido. ¿A dónde vas? Harry hizo una pausa por un momento. No podía ir a Londres, lo habían encontrado allí la última vez. Necesitaba ir a algún lugar completamente al azar, tan lejos de Hogwarts como pudiera. Brighton, decidió. De repente, dándose cuenta de que necesitaba ser más específico, añadió Harry. Justo al lado del muelle. Los Dursley habían llevado a Dudley allí por un día una vez. Había ganado todo tipo de premios en la sala de juegos y se había mareado con helado y algodón de azúcar. Harry había estado encerrado en su armario, por supuesto. Brighton estaba lo más lejos posible de Escocia, por lo que probablemente funcionaría. Daphne vivía cerca de Brighton, el dolor en su pecho había regresado. Correcto, serán 11 hoces. Harry rebuscó en sus bolsillos, esperando desesperadamente encontrar algo de dinero, y por suerte encontró un galeón sobrante del fin de semana de Hogsmeade. Lo empujó en la mano de Stan, tomó su cambio y se sentó en uno de los asientos sin ataduras. Te tendremos allí en un santiamén, dijo Stan. Conseguí que algunos otros dejaran primero. Llévatela, Ern. Cuando el autobús noctámbulo salió disparado en la distancia, casi derribando a Harry de su silla, Harry se mordió el interior de la mejilla. Ahora que estaba lejos de Hogwarts y había salido, lo invadió la poderosa necesidad de comenzar a llorar. ¿Por qué todo lo relacionado con los Dursley todavía molestaba tanto a Harry? No había vivido con ellos desde que tenía 9 años. Habían pasado 5 años, ya debería haberlo superado, pero aquí estaba. Todavía luchando por controlar su ira. Todavía entrando en pánico por el agua. Todavía huyendo. Tal vez si saliera, ayudaría. Un nuevo comienzo, lejos de las cosas de Boy Oliver, el torneo, sus padres y Rita Skeeter. Harry simplemente no podía hacerlo más. Cuando Stan no estaba mirando, dejó escapar una lágrima y corrió por su mejilla.